Muy buenos días a todos los participantes del curso. El día de hoy nos toca desarrollar el tema número 6, tolerancias catastrales. Cuando nosotros tratamos un tema de catastro y mediciones en los inmuebles, siempre hay unas diferencias. Un propietario manda a medir su bien y resulta que uno de los profesionales le saca como medida perimétrica 10 metros, pero contrata otro profesional y le saca 10 metros 20, mientras que contrata a otro profesional no le va a salir 9,80. Las diferencias que hay entre medición y medición definitivamente ameritarían una rectificación de la partida registral. Sin embargo, creo que esto no debemos permitir, que siempre que un nuevo profesional a través de una nueva técnica mida, resulte una nueva medida para rectificar en el registro. De tal manera que las tolerancias catastrales, pues ya ustedes se estarán dando cuenta que tiene por objeto dar, como su nombre dice, una tolerancia en las medidas. Estas tolerancias catastrales, en efecto, va a permitirnos un margen de tolerancia en las mediciones de los inmuebles, Para comenzar este tópico, nosotros vamos a señalar que la base legal de la tolerancia catastral es la Directiva 01 del 2008, aprobada por la Secretaría Nacional de Catastro. Con el nombre de tolerancias catastrales, La resolución que aprueba esta directiva es la resolución número 03-2008 SNP CNC. Esta directiva ha sido modificada por la resolución número 04-2010, a través del cual se modifica algunos artículos de esta directiva de tolerancias catastrales. Esto es las dos normas principales en aplicación de las bases catastrales, de la base legal sobre tolerancias catastrales. Aquí hay que comentar algo, algunos profesionales señalan que tanto la ley de catastro como su reglamento son también base de las tolerancias catastrales. Sin embargo, revisado estas dos normas, no advertimos en ninguno de sus articulados una referencia a tolerancias catastrales, de tal forma que estas dos normas, la directiva 01 y su modificatoria son la base sobre el cual se aplica las tolerancias catastrales. Sin embargo, también vamos a tener un decreto legislativo sobre la formalización y titulación de predios rurales, el decreto legislativo 1089, que también nos hablan de tolerancias catastrales, y al igual que este decreto legislativo, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 032-2008, vivienda, nos habla también de tolerancias catastrales. En realidad, como vamos a ver más adelante esta diferencia, nos hablan de tolerancias catastrales para ver si se puede o no rectificar las medidas perimétricas y el área de un predio. Finalmente, como base legal, también recordemos al reglamento de inscripciones aprobado por ley 5097. Este reglamento de inscripciones no tiene también regulado unas tolerancias catastrales que datan ya aproximadamente de la década del 60, 60-70. Entonces, a partir de esto, podemos nosotros decir en qué consisten las tolerancias catastrales. Sin embargo, antes de ver estos temas de tolerancias catastrales, debemos definir algunos términos muy importantes, porque estos términos hacen referencia, o se hace referencia en la directiva. Entonces es necesario ver en qué consisten estos términos. En primer lugar, tenemos la geomática. Como ustedes ven en nuestra diapositiva, se define como la ciencia y tecnología de obtención, análisis, interpretación, distribución, y uso de la información geográfica. Integra varias disciplinas como la geodesia, la topografía, la fotogrametría, la cartografía, percepción remota, el catastro, sistemas de información geográfica, entre otros, los cuales permiten estudiar y conocer
el espacio geográfico para una visión detallada y comprensible del mundo real, ¿no? Resumiendo, tal vez podríamos decir que esto tiene sistemas de medición, ¿no? Hay sistemas de medición. ¿Qué cosas son mediciones de áreas? Determina, dice, el área de un predio mediante diferentes técnicas de medición y cálculo. En buenas palabras, son técnicas a través de los cuales podemos determinar cuál es la medida perimétrica y cuál es el área de los inmuebles o básicamente de los predios, ¿no? ¿Qué son actos de gravamen? Son actos jurídicos por los cuales se afecta un predio en garantía de una obligación propia o ajena. Estas figuras pueden ser la hipoteca, el embargo, y otras figuras que podríamos nosotros tratar en otra sesión, ¿no? Actos de transferencia son actos jurídicos por los cuales se transfiere la propiedad como compraventa, donación, el anticipo de legítima, la permuta, entre otros, ¿no? El asiento de rectificación. Para comenzar, no podemos, creo yo, comprender el asiento de rectificación sin entender qué es un asiento de inscripción. Un asiento de inscripción es un resumen, ¿no?, de un acto jurídico celebrado por las partes que se consigna en una partida registral. Así como nosotros, cuando vamos al médico, en una clínica determinada, nos abren un historial, ¿no?, de qué sucede con nuestras consultas médicas, y cada vez que nosotros vamos a esa clínica nos sacan nuestro historial médico. Igual, ¿no?, para el predio se abre una partida registral que sería el historial de la partida, donde se van a inscribir en primer lugar la inmatriculación, que es el primer acto de inscripción de dominio. Luego, las sucesivas transferencias que se desarrollan o que se dan, ¿no?, en el transcurso del tiempo sobre ese predio, al igual que las cargas y gravámenes. No solamente eso, sino también las mutaciones que puedan existir en el mismo predio. Entonces, ese es el asiento de inscripción, mientras que en el asiento de rectificación es un asiento mediante el cual algún dato que se ha consignado erróneamente en una inscripción anterior, ahora se hace, ¿no?, constar que hubo un error y que eso constituye un asiento de rectificación. La inmatriculación, como ya lo estábamos manifestando, es el acto por el cual se incorpora un predio al registro de predios y se realiza con la primera inscripción de dominio, dice salvo disposición distinta. El salvo disposición distinta se da básicamente con los embargos fuera de registro, que le llaman de inmuebles que no están inscritos. Entonces el juez lo que manda es inscribir estas anotaciones de embargo, y con eso se inmatricula el inmueble, a pesar de no tener la primera de dominio, ¿no? La partida registral también ya les había anticipado. Es como el historial de un predio, ¿no? Dice acá, es la unidad de registro donde se encuentra inscrito el predio. Pero en realidad no solamente donde se encuentra inscrito el predio, se inscribe también los demás actos como transferencias, gravámenes, mutaciones que sufre el inmueble, ¿no? Es como su historial clínico, ¿no?, del predio. ¿Qué cosa es una tolerancia catastral registral? Es el rango, dice, aceptable en la diferencia de áreas de un mismo predio. En buenas palabras, ¿no?, cuando un profesional mide un determinado inmueble, resulta que tiene como resultado 120 y otro tiene 118, y nosotros podríamos decir que esa diferencia de 2 metros más o menos, más porque podría ser 122 menos 118, está dentro de un rango de tolerancia, ¿no? Esa diferencia es aceptable. Pero ¿qué significa, no, cuáles son los efectos, podríamos decir, de la tolerancia catastral? Vamos a verlo más adelante, y antes tenemos un poco que señalar la finalidad de la norma de tolerancia, ¿no? La finalidad de la norma de tolerancia es que en las mediciones de áreas de predios, tanto urbanos como
rurales efectuados por diferentes métodos que ofrece la geomática, dice, ¿no? ¿Cuál es la finalidad entonces de la norma de tolerancia? Es establecer rangos de tolerancia en las mediciones de áreas de predios tanto urbanos como rurales efectuadas por diferentes métodos que ofrece la geomática. Lo que nos está queriendo decir acá, lógicamente, es de que cuando obtengamos diferentes medidas en diferentes procesos de medición, no va a haber una tolerancia más o menos donde nosotros podemos considerar que esa medición está correcta, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de tolerancia? Miren, cuando nosotros tenemos predios urbanos y menores a 200 metros cuadrados, la tolerancia es equivalente al 2.5%. Si el área del terreno es de 200 a 1000 metros cuadrados, el rango de tolerancia es 2.0, y mayores a 1000, el rango de tolerancia es 1.0. Mientras que tratándose de predios rurales, los predios menores a 1 hectárea deben tener un rango de tolerancia de 7.5, si son áreas comprendidas entre 1 y 5 hectáreas, 6.3, y mayores a 5 hectáreas, 3.0. Si ustedes pueden apreciar, miren, los rangos de tolerancia respecto de un predio urbano con referencia al predio rural, definitivamente vamos a obtener que los rangos de tolerancia de predio rural son mayores. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que las tolerancias de predios urbanos pueden ser menores al de rurales? Debido tal vez al método que se ha usado para la formalización, los predios rurales tienen un método que lo denominan indirecto. Lo que quiere decir es que a través de técnicas y mecanismos indirectos, no sin ingresar a campo, se han determinado las medidas perimétricas y el área de los predios rurales a través del proyecto especial de titulación de tierras. Entonces esto hace de que los rangos de tolerancia sean mayores a los urbanos. Siendo que la ciencia ha avanzado y cada vez es más exacto, nosotros en algún momento en la comisión de la directiva de tolerancia decíamos, ¿no? ¿Cómo es que podemos hablar de tolerancias si cada vez es más exacta la ciencia? Sin embargo, como ustedes ven, el resultado final ha sido establecer no rangos de tolerancia. ¿Esto debido a qué? Cuando nosotros, en un caso particular, por ejemplo, cuando mandamos medir nuestro departamento en un edificio, nosotros podemos decir, no, que la medición debe ir de rango interior al ladrillo de nuestra pared externa. Entonces, cuando obtenemos esa medida, vamos a tener un aproximado de más o menos, por decir, 10 centímetros, 15 centímetros menos, ¿no? Con referencia a quien ha tomado en cuenta, ¿no? La medida perimétrica a partir de el extremo del ladrillo. Mientras que la persona que ha tomado la medida de punto medio del ladrillo tendrá otra medida, y ustedes se imaginan entonces que en realidad no depende mucho de también de la técnica, sino también de cómo se conceptúa, ¿no? De dónde medir. Entonces, si el profesional considera que debe medir solo a través de borde interno del ladrillo de nuestro departamento, lógicamente vamos a tener menos medida. Cuando se hace de medio del ladrillo otra medida, y del extremos externos del ladrillo vamos a tener otra medida. Pero esto dificulta también el tema de medir los otros departamentos, de tal manera que la idea debiera ser es que cada vez que medimos departamentos, debiéramos tomar el borde medio del ladrillo por ser medianera. De esa manera podemos obtener
la medida perimétrica concordante con nuestra partida matriz. Sin embargo, si no lo hacemos así, no vamos a tener esas medidas perimétricas. La sumatoria de esas medidas no van a dar la medida perimétrica del lote matriz. Entonces, esto nos hace ver, pues, que cada vez que nosotros queremos comprar un inmueble y un profesional mida, vamos a tener una medida, y cuando contratamos a otro para medir la misma situación, va a tener otra medida. Y entonces, acá viene el tema. Siempre tenemos que rectificar, la información registral, por medición distinta que realiza un profesional respecto de otro. Eso lo vamos entonces a ver a continuación. ¿Quiénes deben aplicar las tolerancias registrales? ¿Quiénes deben aplicar las tolerancias registrales? Miren, las tolerancias registrales las vamos a aplicar al momento de hacer un levantamiento catastral o un mantenimiento catastral. Y entonces los entes generadores de catastro son los primeros llamados a aplicar las tolerancias catastrales. Las otras personas, acá dice personas naturales y jurídicas que pueden desarrollar catastro, se está refiriendo básicamente a los verificadores catastrales, que como la norma nos dice que pueden ser personas naturales o jurídicas, todavía no vemos a las personas jurídicas como verificadores catastrales. Hoy por hoy estamos solamente desarrollando como verificadores catastrales a las personas naturales. Son estas también, que en el proceso de generar catastro, es decir, cuando la municipalidad no ha otorgado un CUC o está en área no catastrada, y entonces lo que va a suceder es que el verificador catastral levanta la información y pide al ente generador de catastro la asignación de CUC, y si no lo hace esto, pedirá a la Secretaría Técnica de Catastro la asignación de CUC. Entonces, en este caso que hemos estado comentando, son las personas naturales que se convierten en desarrolladores de catastro, y para ellos también se aplica el tema de rangos de tolerancia. En tercer lugar, las personas que deben aplicar las tolerancias son los registradores públicos, y el cuarto lugar es el personal de las áreas de catastro de los registros de predios. Entonces son 4 estamentos que tienen que aplicar las tolerancias catastrales: los entes generadores de catastro, personas naturales que desarrollan catastro, los registradores y el personal del área de catastro. ¿En qué casos nosotros debemos aplicar las tolerancias catastrales? ¿En qué casos debemos aplicar las tolerancias catastrales? El primer caso dice cuando el resultado del levantamiento catastral no coincida con su correspondiente habilitación urbana. Resulta que ya está aprobada la habilitación urbana por parte de la municipalidad, se hace un levantamiento, pero no coincide con este nuevo levantamiento catastral. Entonces en este caso se aplica la tolerancia catastral. También se debe aplicar en el mantenimiento catastral, o sea, no solamente en el levantamiento catastral, sino también en el levantamiento catastral. Cuando la directiva hace descripción al primer caso, se olvida, pero más adelante la propia directiva dice que se aplica también en el caso de mantenimiento. Si nosotros volvemos al escenario anterior, estas tolerancias catastrales se deberán aplicar tanto para el levantamiento, tanto para el área registral y las áreas de catastro de registro. Sin embargo, cuando se trata de tolerancias en mantenimiento, nos van a señalar de que las tolerancias no tienen que ser mayor a 1%. Lo que quiere decir es lo siguiente: si yo en un proceso de levantamiento apliqué tolerancia y hago nuevamente un mantenimiento, es decir,
intervengo catastralmente los predios por segunda vez, aplicar estos rangos de tolerancia significarían de que cada vez que hay un levantamiento hay posibilidad de que los inmuebles puedan crecer, tratándose de predios urbanos, cada 200 metros 2.5 y así podría yo terminar apropiándome de un inmueble. Por eso es que tratándose de mantenimiento catastral, el rango de tolerancia solo es en todos los supuestos aplicable hasta un caso máximo de 1%. De 1%. Esos rangos que hemos visto anteriormente solo se aplican entonces en el levantamiento catastral para la inscripción de actos de transferencia, gravamen, modificación y para las áreas de catastro del registro de predios. El siguiente caso, ¿no? Caso 2. Cuando la información gráfica catastral no coincida con la información gráfica registral y o título del predio. A ver, ¿de qué se trata acá, no? Realizamos un levantamiento catastral, pero esa figura del levantamiento catastral no concuerda con la figura, ¿no?, del predio inscrito. Entonces podemos aplicar también este rango de tolerancia en cierto grado, ¿no? En cierto grado. Y esto en realidad vamos a ver más adelante que cuando se trata del título del predio y la información gráfica del mismo, tanto el título del predio como la información gráfica que está en el registro deben coincidir, a menos que haya posteriormente una rectificación sobre el mismo, ¿no? El tercer caso, cuando el título de transferencia de dominio o de gravamen, la directiva ha sido modificado para incorporar también, dice, no, en caso de modificaciones del predio, de manera diferente a la partida. Dice, cuando el título de transferencia de dominio o de gravamen describe al predio de manera diferente a la partida registral. En este caso también se aplica, o este caso también comprende, la modificación del predio. Entonces, este caso sería la modificación del predio, la transferencia de dominio o el gravamen, cuando el título de estos describe al predio de manera diferente que a la partida. Más adelante vamos a ver los casos concretos, ¿no? Disposiciones catastrales. Miren, la diferencia entre disposiciones catastrales y registrales está basado básicamente en a quién va dirigido estas tolerancias catastrales, ¿no? Las disposiciones catastrales se verán pues tanto a nivel de entes generadores de catastro como son las municipalidades distritales, municipalidades provinciales, ¿no? El COFOPRI, Ministerio de Agricultura, con el tema de las regiones a los cuales ya se han adscrito estas dependencias. Entonces, en estas instituciones se aplicarán las disposiciones catastrales. En cambio, las disposiciones registrales se aplican solamente a los registros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice en las mediciones catastrales efectuadas, dice, cuando las mediciones catastrales efectuadas estén dentro del rango de tolerancias establecidas en la presente directiva, los datos catastrales previos no se modificarán a fin de no afectar propiedades de terceros. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir, ¿no?, con esta directiva? Lo que se está diciendo es que si nosotros ya tenemos un levantamiento catastral y si en ese levantamiento catastral se estableció unas medidas y áreas para el predio, en el nuevo levantamiento catastral nosotros observamos una diferencia, lógicamente vamos a considerar el rango de tolerancia. Pero ¿cuál es el efecto? Miren acá el efecto que dice la norma. Dice, los datos catastrales previos, o sea, del antiguo levantamiento, no se modificarán a fin de no afectar las propiedades de terceros. Claro, si yo ya hice un levantamiento catastral y ese levantamiento catastral tiene unas medidas y áreas del predio, en el nuevo levantamiento catastral, si yo hago las nuevas mediciones, estoy en el rango de tolerancia, una opción sería rectificar la medición anterior. Sin embargo, como estamos en rangos de tolerancia, vamos a dar por ciertos los datos catastrales previos, y de tal manera que no vamos a rectificar el levantamiento anterior.
El segundo caso dice, ¿no? Cuando en las mediciones catastrales exceden las tolerancias establecidas en la presente directiva, deberán ser rectificados siguiendo un procedimiento de actualización y mantenimiento catastral vigente. Lo que quiere decir es que nosotros tendríamos en este caso, según ya nuestras normas de levantamiento y mantenimiento y actualización de datos, lo que tendríamos en buena cuenta es que notificar esta circunstancia al propietario y a los colindantes, y de tal manera que si podemos o no rectificar. Pero la situación es que, miren, en este caso se excede la tolerancia, en el anterior caso no se excede. El efecto de estar en el rango de tolerancia es que no rectificamos la situación anterior, sino que mantenemos sin rectificarlos. En cambio, cuando ya excedemos las tolerancias, debiéramos rectificar. Tercero, para el caso del mantenimiento, ahí está, ¿no? Ya ven ustedes, para el caso de mantenimiento catastral urbano se debe considerar una tolerancia máxima de 1%. De 1%. Disposiciones, esto, lo que acabamos de comentar, se aplican, ¿no?, a nivel de entes generadores de catastro. En cambio, para las áreas registrales que tenemos, mira, lo primero dice, ¿no? Cuando la diferencia de áreas estén dentro del rango de tolerancia establecidos en la presente directiva, no da mérito a extender el asiento de rectificación en la partida registral. ¿Qué quiere decir eso, no? Miren, si nosotros observamos que en un título de transferencia se dice que el inmueble tiene 121 metros cuadrados y la partida dice 120 metros cuadrados, estamos dentro del rango de tolerancia, porque como ya ustedes pueden observar del cuadro que hemos señalado, hasta 200 metros se permite 2.5%, y definitivamente de 120 no estamos dentro del rango de tolerancia hasta a 121, ¿no?, que nosotros estamos señalando que tiene el inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Inscribimos la compraventa como registradores y el título que ingresa no da mérito a una rectificación. Entonces, más adelante el comprador viene al registro y dice: señor registrador, sirva usted rectificar porque mi título de propiedad, ¿no?, con el cual yo compré, dice 121 y en la partida registral aparece 120. Entonces se le tendrá que decir, en aplicación del principio de tolerancia catastral, registral, en este caso registral, se ha inscrito el inmueble, pero eso no le da mérito a rectificar el área. Entonces, ese es el efecto, ¿no? El efecto es mantener el status quo, ¿ya? Cuando las dice mediciones de áreas de los predios excedan las tolerancias establecidas en la presente directiva, deberán ser rectificados conforme a los procedimientos vigentes. Lo que estamos señalando aquí es lo siguiente: si estamos dentro del rango de tolerancia más o menos a lo que dice el registro, entonces el acto jurídico se inscribe. El acto jurídico se inscribe. Pero si ya excedemos, el acto jurídico se inscribe y no da mérito a una rectificación, ¿no? Ese es el efecto final de las tolerancias. Pero cuando ya hemos sobrepasado el rango de tolerancia establecidas en la directiva, lo que nos obliga es a decir que el título que se presenta no se va a inscribir, a menos que haya primero una rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas por el procedimiento legal establecido y vigente, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento legal? Podría ser un tema de rectificación de áreas por error de cálculo, lo que quiere decir que la gráfica está bien, las medidas perimétricas también, pero el cálculo del área no resultó. Vamos a suponer que el predio tiene 99 metros cuadrados, pero las medidas perimétricas por cada lado son 10 metros, pero con un ángulo correspondiente a 90 grados.
qué duda cabe que hay un error de cálculo, algo ha pasado ahí por el que hemos consignado 99, pero en realidad no, con ángulos de 90 y lados de 10, siendo un cuadrado, resulta ser que el área es 100 metros cuadrados y no 99. Entonces, en este caso hay un tema de error de cálculos y se han establecido a nivel de la jurisprudencia y la práctica registral que el error de cálculo se rectifica en mérito a presentar nuevo plano, nueva memoria descriptiva, aclarando por supuesto la anterior, y un informe favorable del área de catastro que nos diga que hay un error de cálculo y que eso no afecta a derecho de terceros, con lo cual se puede inscribir, ¿no? El título muchas veces está en discrepancia. Algunos pasan documento privado, con firma legalizada del profesional y el propietario, pero otros señalan de que como no hay un mecanismo establecido como título de excepción, debiera ser una escritura pública otorgada por el propietario donde se consigna el área, linderos y medidas perimétricas reales, pero es un acto de todas maneras unilateral por el propietario, ¿no? Ese sería un caso. El otro caso sería cuando optemos por una rectificación de área, linderos y medidas perimétricas a nivel judicial, demandamos, ¿no?, a nivel judicial la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Lo mismo puede ocurrir con el caso de notarial, Y finalmente también hay un mecanismo de acuerdo entre colindantes, que serían cualquiera de estos mecanismos, no la forma de rectificar el área, ¿no? Algunos también señalan que hay un tema de saneamiento catastral, que también es un mecanismo para la rectificación de áreas. Comparto también esta idea, ¿no? Entonces, cuando ya exceden los rangos de tolerancia, debemos ir a otro mecanismo, pero cuando estamos dentro del rango de tolerancia, no necesitamos, ¿no?, rectificar el título, pero tampoco vamos a rectificar el asiento, ¿no?, de la partida registral. Van a quedar incólumes ahí, ¿no? Y no da mérito, pues, a rectificación. Otro caso, ¿no? En el tema de las inmatriculaciones, donde no coincidan los valores del plano con su título de propiedad, ¿no? No se aplicarán estos rangos de tolerancia, dice, ¿no? Al respecto, hay registradores y el propio tribunal que señalan de que también se debe aplicar, ¿no?, rango de tolerancia en el tema de las inmatriculaciones. Lo cierto es que antiguamente las inmatriculaciones solo se realizaba en mérito al título, pero hoy por hoy, para efectos de garantizar mejor los derechos de propiedad, también se requieren, ¿no?, que se presenten planos, pero estos planos de ninguna manera pueden exceder, pues, ¿no?, lo que dice el título. De tal manera que la directiva nos está señalando ese principio, ¿no? Que no hay tolerancias en inmatriculaciones. En cuanto se refiere al título con su plano. O sea, el plano debe representar fielmente lo que dice el título. Ahí no podemos aplicar tolerancias porque estamos hablando de una inmatriculación y que la información gráfica debe, ¿no?, representar nítidamente lo que dice el título. ¿Ya? Otra situación distinta es de que, siendo que la gráfica y el título coincidan, pero al momento de inmatricular estemos, no, tal vez en áreas colindantes, y en estas áreas colindantes podría haber un cierto grado de tolerancia, en el sentido de que no se establezca, dice, no afectación a propiedad de terceros. Es un poco difícil, ¿no?, cómo se pueda dar esta situación, pero la directiva está contemplando, ¿no?, de que también podríamos aplicar, en el caso de inmatriculaciones, tolerancias, siempre que no se afecte derechos de terceros. Pero para este caso, las inmatriculaciones deben recaer sobre islas, ¿no?, donde hay alrededor inscripciones. Pero si vamos a ir a
áreas donde no están inscritos los predios colindantes al predio a inmatricular, no podríamos aplicar tolerancias, ¿no? Este es el sentido de esta norma. Casos en que no se aplica la tolerancia, ¿no? Estos rangos de tolerancia no se aplican cuando, a pesar de la discrepancia de valores de áreas entre las consignadas en el título y las que aparecen en la partida, el área de catastro determina que se trata del mismo predio y no se afecta a áreas de otros predios, ¿no? Entonces acá la pregunta es, si no se aplica la tolerancia ahí, ¿qué se aplica? La pregunta ahí viene, ¿no?, por sí solo. Si no se aplica la tolerancia, entonces ¿qué se aplica? El tercer precedente ha señalado del 19º pleno del Tribunal Registral, nos habla sobre el tema de error de cálculo. En este caso, tenemos que aplicar error de cálculo y, mire, cuando aplicamos la tolerancia, pasamos e inscribimos el título y no se rectifica, pero en este caso, cuando se aplica el error de cálculo, tenemos que rectificar el área y también se inscribe, lógicamente, ya el título que concuerda luego de la rectificación. Esto es, hasta aquí, el tema de las tolerancias catastrales, pero a nivel catastral también se ha denominado o se ha creado una figura con el decreto legislativo 1089 de lo que se llama, en realidad se ha reconocido en esta ley 1089 una corriente que ya COFOPRI y otras instituciones no intentaban que se reconozca, lo que se denomina la prevalencia de la información catastral. ¿En qué consiste esto? Cuando existe una discrepancia en la información catastral con la registral, la directiva de tolerancia señala que prevalece la información registral. O sea, no vamos a encontrar en ninguna parte de la directiva que dice que prevalece la información registral. Lo que dice es que no se rectifica y, por lo tanto, si no se rectifica, lo que prevalece es la información registral. Entonces, mire, ante una discrepancia entre lo que se levanta a nivel catastral y la información del registro, cuando se está dentro de rango de tolerancia, no da mérito a inscribir el título, ¿no? No da mérito a inscribir como rectificación, digamos, ¿no? Sino simplemente se inscribe el título sin generar una rectificación. Pero ¿qué cosa es una prevalencia de información catastral? La prevalencia de información catastral significa, ¿no?, que ante la discrepancia entre el levantamiento catastral con la información registral, en el rango de tolerancia habíamos dicho que prevalece la información registral, pero cuando se dice prevalencia de la información catastral es que ante la discrepancia del levantamiento catastral con la registral, con la información registral, lo que prevalece es la información catastral. ¿En qué caso se aplica? Mire, cuando el área de COFOPRI o los gobiernos regionales, ¿no?, respecto de predios rurales, hacen un levantamiento catastral y hay una diferencia entre lo que ellos han levantado, información catastral, y la información del registro, lo que va a prevalecer es la información que ellos han levantado. Pero para que esto suceda, debe estar dentro de rango de tolerancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si cuando COFOPRI o el gobierno regional levanten catastro y esto discrepa con la información del registro y está dentro del rango de tolerancia, tanto COFOPRI como el gobierno regional dicen que se debe rectificar, hacen un título de rectificación sin notificar a los colindantes, a los involucrados en absoluto, con la sola decisión de el ente generador de catastro, COFOPRI o gobierno regional, se rectifica el asiento. Miren, en las tolerancias catastrales registrales prevalece la información registral, en cambio en la prevalencia de la información catastral lo que prevalece es la información catastral, ¿no? ¿Esta prevalencia se aplica en todos los casos? No, solo en el caso de COFOPRI y tanto rural como urbano, ¿no? En estos casos se aplica.
¿Cuál es la base legal? El decreto legislativo 1089. ¿Qué dice? ¿No? Los planos o información gráfica, es la cuarta disposición final, ¿no? De el decreto legislativo 1089. Dice, ¿no? Los planos o la información gráfica que emita COFOPRI en los procesos de formalización urbana o rural a su cargo prevalecen sobre aquellos que obran en el registro de predios, en los casos en que no cuente con la información técnica suficiente. El COFOPRI emitirá la citada información al registro de predios a efectos de que actualice los registros y subsane inexactitudes o errores registrales, ¿no? Y el reglamento más claramente señala lo siguiente. Es el artículo 7.7 del Decreto Supremo 032, ¿no? Los títulos en virtud de los cuales el COFOPRI solicita la inscripción de un acto o derecho que por su naturaleza importe una modificación física del predio y esté dentro del rango de tolerancia permisible, dará lugar a un asiento de rectificación por prevalencia de información catastral, según lo regulado en el capítulo 5. Los títulos en virtud de los cuales el COFOPRI solicita la inscripción de un acto o derecho que por su naturaleza importe modificación física del predio o que excede el rango de tolerancia registral permisible, previamente será materia de procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas regulados en el presente reglamento. Eso es lo que señala, ¿no? Lo que quiere decir es que, miren, los procesos de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas regulados en el decreto legislativo 1089 y decreto supremo 032 solo son aplicables a aquellos predios que exceden el rango de tolerancia. Los que están dentro del rango de tolerancia deben rectificarse por rectificación. Como les venía manifestando, cuando se trata de prevalencias catastrales registrales, la información que se genere no amerita una rectificación a nivel registral, ¿no? A nivel registral. Pero cuando se trata de prevalencia de la información, sí amerita una rectificación. Pero para este caso, lo que estábamos señalando es que se deberá hacer un asiento de rectificación por prevalencia de información catastral. Pero en mérito, ¿a qué título vamos a realizar eso? El ente generador de catastro, los únicos que pueden generar esta prevalencia de información, son COFOPRI y los gobiernos regionales. Ellos deben señalar, ¿no? Cuál es la medida y los linderos que prevalecen, ¿no? Que prevalecen, y en mérito a eso tendríamos que hacer el asiento de rectificación. Con esto terminamos, ¿no?, el tema de prevalencia de información catastral y también el tema de tolerancias catastrales. Gracias.